Hola chicos, pues solamente decirles que en esta segunda parte vamos a hacer el desarrollo de un problema práctico. Pues ya desglosamos cuáles eran las diferentes partes a nivel químico que iban a intervenir en el proceso de clinkerización, específicamente en el proceso de producción del cemento. Pues en esta parte ya vamos a entrar a lo que son la composición del cemento como tal. Vamos a ver cuáles son las diferentes materias primas que entran en el proceso de producción y a partir de esas materias primas qué tipos de cemento podemos encontrar o qué tipo de cementos podemos utilizar. Entonces es un ejercicio bastante práctico, explicativo y pues espero sea de utilidad. Una frase siempre antes de iniciar cualquier presentación. La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Jean Piaget fue un famoso filósofo, psicólogo suizo también, se dedicó a la parte de la docencia, bastante bueno. Entonces, la inteligencia es eso, ¿verdad? Lo que usas cuando no sabes qué hacer. Hormigones, cemento, es parte de la continuación de este estudio de los cementos que vamos a hacer, primer periodo 2020. Entonces, en el problema me dicen que es un problema de clinkerización, se mezclan y posteriormente se clinkerizan en un horno de laboratorio 79.93 gramos de caliza pura, o sea, carbonato cálcico, 14.86 gramos de cuarzo, silicio, 3 gramos de hematites, hierro y 4.21 gramos de aluminio. Me piden que responda a las siguientes preguntas. Número de moles de calcio, silicio, hierro y aluminio antes del proceso de clinkerización. O sea, las materias primas previo al proceso. Segundo, me dicen que el número de moles de C4AF, de felita, de C3A, celita, de C2S, velita y de C3S, alita. Después del proceso de clinkerización. Gramos totales del clinker obtenido después del proceso de producción, porcentaje en peso de los constituyentes obtenidos en la clinkerización del C4AF, C3A, C2S y C3S. Me preguntan si ese cemento será el cemento obtenido a partir de este clinker resistente a los sulfatos. Justifique la respuesta. Si el cemento no es resistente a los sulfatos, ¿qué componente de los adicionados inicialmente habría que añadir en mayor cantidad en el proceso de clinkerización para mejorar su comportamiento frente a los sulfatos? Justifique su respuesta. Calcule la cantidad mínima del mencionado componente que habría que adicionar en el proceso de clinkerización para conseguir la mayor resistencia a los sulfatos. ¿Qué constituyentes serían responsables de la resistencia mecánica del cemento preparado a partir del clinker producido? Discuta si cabría esperar mayor resistencia a tiempos cortos o largos. Justifique la respuesta. Ok, entonces en esta primera parte me dan en peso cada uno de los cuatro compuestos que van a integrar mi mezcla de cementos. Primero calculamos el peso molecular para todos los diferentes compuestos, es decir, para cada uno de ellos, ¿verdad? El peso en gramos por mol para los óxidos, que son el hierro, el silicio y el aluminio, la cal y pues obviamente la caliza. Entonces el carbonato cálcico, este compuesto de acá, lo vamos a subdividir por cada uno de los elementos que lo integran. El calcio, el carbón, el carbono y el óxido. Entonces los distribuimos de esta manera y nos vamos a la tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica de los elementos vamos a ver que el peso molecular está en gramos por mol. Entonces ese dato lo vamos a utilizar acá, el calcio. Entonces lo colocamos acá y tiene un peso de 40.078. El carbono tiene un peso de 12.011. Y el oxígeno tiene un peso de 15.999. Pero como son tres partes que tenemos, tres de este oxígeno, entonces lo multiplicamos por 3. Hacemos la sumatoria y eso nos da 100.086. Ese es el peso en gramos por mol del carbonato cálcico. Ojo. El silicio hacemos lo mismo. El óxido de silicio, es una de silicio y dos de oxígeno. Entonces nos vamos a la tabla periódica. El silicio tiene un peso de 28.085 y el oxígeno ya lo habíamos encontrado, es 15.999 y lo multiplicamos por 2. Hacemos la sumatoria y nos da 60.083.
Posteriormente, el óxido de hierro. Entonces, el hierro pesa 55.845 por 2 y el oxígeno 15.999 por 3. Sumamos los dos y nos da un peso de 159.687. Hacemos exactamente lo mismo para la cal libre y para el aluminio, para el óxido de aluminio. La cal pues la vamos a ocupar posteriormente porque nos piden en el ítem, en el primer ítem que calculemos cuánto es la cal libre que queda después del primer proceso de producción. El calcio pues tiene un peso de 40.078 y el oxígeno ya sabemos que pesa 15.999, 56.077. El óxido de aluminio pues hacemos lo mismo, pesa 26.982 por 2 el aluminio y el oxígeno 15.999 por 3, nos da un total de 101.961. Acá cabe señalar pues que nosotros vamos a estar trabajando con ecuaciones estequiométricas. Entonces en las ecuaciones estequiométricas obviamente no podemos trabajar en gramos, sino que vamos a trabajar en moles, porque así está determinada la estequiometría. Entonces para ello primero necesitamos convertir a moles todas las cantidades que nos están dando para posteriormente poder trabajar con estas ecuaciones estequiométricas. En el proceso de clinkerización, si usted se recuerda, se encuentran diferentes etapas del proceso de producción del cemento. Entonces, una de las primeras etapas es que este carbonato cálcico se desintegra y pues una parte se convierte en cal libre y otra parte se convierte en dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono se procesa y posteriormente se elimina en la atmósfera. En cambio, la cal viva o la cal que nos va a quedar después de ese primer proceso es la que vamos a trabajar en la composición con los demás materiales, con los demás compuestos. Acá está esa primera etapa que les estaba comentando. Primero calentamos las materias primas por debajo de los 1000 grados. Se descomponen entre 800 y 900 grados generando óxidos libres. En este caso el carbonato cálcico se convierte en cal viva y el dióxido de carbono pues también se produce. Este dióxido de carbono es tratado por las cementeras para posteriormente ser enviado a la atmósfera. Acá hay que hacer una pequeña observación. Recuerden de las propiedades estequiométricas que es como una receta de cocina. Al final nos dan una determinada cantidad de ingredientes y entonces de esos ingredientes nosotros tenemos que obtener un producto final. Vaya, por ejemplo nos dan leche, nos dan huevos, nos dan harina y nos dicen que ocupamos cierta cantidad. Ocupamos 3 huevos, una libra de harina, un litro de leche. Entonces, esos tres compuestos, una harina, huevos, los huevos y la leche, pues nos da como resultado un pastel. Entonces, esa es la idea detrás de estos principios estequiométricos. Es una ecuación. De un pastel, pues podemos sacar las materias primas, que son la cal y el dióxido de carbono. Entonces, esa es la idea detrás de eso. Uno, uno y uno. Esa es la proporción. Si aquí antes pusiéramos un número 2, entonces saldrían 2 de cal viva y 2 de dióxido de carbono. Así funciona. Si tenemos 3, entonces serían 3, 3 y 3. Si tenemos 0.5, que también se puede, podemos poner 0.5, 0.5 y 0.5. Esa es la idea detrás de eso. Que tengamos las cantidades en moles y a partir de esa receta de cocina que nos están dando, que es esta de acá, poder determinar cuál es ese producto final que vamos a obtener. Una de carbonato cálcico nos da una de cal viva y una de dióxido de carbono. Y de ahí, más adelante, pues el silicio, las arcillas se descomponen, forman aluminio, silicio y pues el agua se evapora y se va a la atmósfera. Esta es una arcilla común cualquiera que generalmente se encuentra y es la cablinita. También recuerden que vamos a tener una nomenclatura. En el C3S, C2S, C4F no hay un compuesto que se llame A o F, por decirlo así, sino que recuerden que son la abreviación de un compuesto que nosotros conocemos como el óxido de aluminio. F es una síntesis, una nomenclatura para el óxido de hierro, S para el óxido de silicio y la C pues para la cal libre. Esa va a ser la representación que vamos a utilizar.
Entonces, retomamos todos los datos que nos habían dado previamente y los datos que hemos obtenido a partir del ejercicio. Me dicen que hay 77.93 gramos de carbonato cálcico, 4.21 de aluminio, 3 de hierro y 14.86 de silicio. Se calcula el número de moles dividiendo la masa por el peso molecular, teniendo en cuenta que por cada mol de caliza se obtiene un mol de óxido de calcio y un mol de dióxido de carbono. Me piden en el ítem A que determine la cantidad de cal libre o cal que va a ser fijada posteriormente a lo largo de este proceso de clinkerización. Entonces, de acuerdo a la ecuación anterior de la diapositiva anterior, sabíamos que una de carbonato cálcico libera una de cal libre. Entonces, estos dos van a ser equivalentes. Una de 2 de cal, 2 de carbonato cálcico nos va a dar 2 de cal, 3 de carbonato cálcico nos va a dar 3 de cal y así sucesivamente. Entonces, si tenemos 77.93 gramos de carbonato cálcico, vamos a obtener 77.93 gramos de cal libre. Esa es la idea detrás de eso. Entonces, en este caso, tenemos 77.93 gramos, tenemos el peso molecular es que es 100.086, entonces dividimos esta parte de acá, dividimos los 77.93 entre los 100.086 para obtener la cantidad de moles. Al final simplemente es un análisis dimensional, fíjense en las unidades. Si dividimos gramos entre gramos por mol, el resultado obviamente va a ser moles, o sea, el número de moles que es lo que andamos buscando. 14.86 dividido entre 60.083 nos dan 0.247 moles de silicio. De hierro son 3 gramos de hierro, generalmente son proporciones bien bajas, entre 159.687 y nos da como resultado 0.019. 4.21 entre 101.961 me da 0.041. Algo que tiene que notar es que la sumatoria de los compuestos iniciales es igual a 100. O sea, tenemos 100 gramos si sumamos todos estos productos. Vamos a ver cuánto nos queda al final y qué ocurre con la diferencia, si es que hay alguna diferencia. Entonces, para el ítem A, acá está, miren. Entonces tenemos 0.779 moles de cal, 0.247 moles de silicio, 0.019 moles de hierro y 0.041 moles de aluminio. En el siguiente ítem ya nos piden cuál es la proporción final o la cantidad de número de moles de cada uno de los compuestos finales. Es decir, ya me piden directamente cuánto es de C3S, C2S, C4AF y C3A. De acuerdo al proceso que se sigue en el horno, el primer compuesto en producirse es el C4AF, el segundo es el C3A, el tercero es el C2S y el cuarto es el C3S. Entonces en ese orden vamos a ir desarrollando cada uno de estos compuestos. Vamos elevando la temperatura y el primero en aparecer es el C4AF. Por encima de esos 1000 grados Celsius comienzan las reacciones de formación de los constituyentes del clínker a partir de los óxidos de las reacciones de clinkerización. En el orden pues que ya les mencioné anteriormente. Un mol de hierro, que es este de acá, más un mol de aluminio, más 4 moles de calcio me producen un mol de C4AF. Este es el compuesto de C4AF. Hierro, aluminio y 4 de cal, C4AF. Si vamos a la diapositiva anterior, nos damos cuenta de que tenemos 0.019 moles de hierro, 0.041 de aluminio y 0.779 moles de cal. Es una ecuación y al final es una receta de cocina, no se les olvide esto. ¿Quién va a restringir nuestro proceso? ¿Quién va a restringir nuestra elaboración del pastel? Pues nos dicen que es una de hierro, una de aluminio y 4 de cal. El que tenga la menor proporción, ese es el que me va a restringir a mí cuántos pasteles puedo producir yo al final. Entonces, si yo tengo 2 de hierro, 2 de aluminio, 8 de cal, puedo obtener 2 pasteles. Si multiplico por 3, 3 de hierro, 3 de aluminio y 12 de cal, vamos a tener 3 pasteles. Esa es la idea detrás de esto. Acá tenemos 0.019 de hierro, 0.041 de aluminio y 0.779 de cal.
Entonces, en este caso, pues es obvio que el que restringe es el hierro, porque es el que tiene menor cantidad. Vamos a tener 0.019 de hierro, 0.019 de aluminio, 0.019 por 4 de cal, y eso nos produce 0.019 moles de C4AF. Acá está. Se consumen del hierro esa cantidad, del aluminio esa cantidad, y pues de la cal se producen 4 veces 0.019, esa es la proporción, y eso nos da como resultado 0.019 moles de C4AF. Esta va a ser la cantidad que vamos a tener de C4AF en moles. Ojo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuánto material nos queda después del proceso de este primer proceso. Entonces de hierro, si se fijan, se consume todo. Nos queda 0 gramos de hierro. Del aluminio, pues nos queda 0.041 menos 0.19, me da como resultado 0.022 gramos de aluminio. Eso es lo que queda después de este primer proceso. De ahí, de la cal, pues tenemos 0.779 menos 4 por 0.019 me da como resultado 0.703. Esto es lo que queda después de ese primer proceso. 0.022 de aluminio y 0.703 de cal. Tenemos el primer compuesto, C4F, ahora vamos al segundo compuesto. Y el segundo compuesto va a depender de la proporción inicial que tenemos del aluminio sobre el hierro. ¿En qué va a restringir? En la ecuación anterior, si ustedes se recuerdan, interfiere el aluminio, interfiere el hierro, interfiere la cal. Generalmente la cal está en proporciones bastante elevadas porque va a estar en los 4 compuestos. Entonces va a depender del aluminio y del hierro cuál de estos dos compuestos nuevos se produce. En primera instancia, si la proporción de aluminio y de hierro en moles es mayor que la unidad, que es lo que ocurre más frecuente y es el cemento que tenemos con mayor frecuencia, la alumina, que no se ha combinado en la reacción anterior, reacciona con 3 moles de cal libre para formar el aluminato tricálcico. Entonces, una de aluminio, 3 de cal, me produce una de C3A. En cambio, si la proporción entre el aluminio y el hierro en cantidad de moles inicial es menor que la unidad, o sea, hay mayor cantidad de hierro en lugar de aluminio, entonces el hierro no se combina o no se consume en la etapa anterior, no combinado en la reacción anterior, se combina con 2 moles de cal para formar el ferrito dicálcico. Este casi no es común. Entonces el hierro que no reacciona en la diapositiva anterior, ahora va a reaccionar con la cal formando este ferrito dicálcico, que este no es tan común como les comento. Generalmente lo que nos produce es esto. Si usted saca la proporción entre aluminio y hierro de las cantidades que nos están dando como datos, va a notar que es mayor que la unidad. Obviamente el aluminio, tenemos mayor consumo cantidad de aluminio que de hierro, lo vimos en la diapositiva anterior. Nos sobró aluminio y pues el hierro se consumió por completo. Entonces tenemos que trabajar con esta ecuación de acá, tenemos que trabajar con esta reacción. Entonces tenemos la proporción que es mayor que la unidad. Por lo tanto, utilizaremos la primera fórmula estequiométrica, es decir, una de aluminio, 3 de cal, forman una de C3A, de aluminato tricálcico. De la reacción anterior, sabíamos que el aluminio se consumió una parte y pues nos quedó como remanente 0.022, al igual que la cal, quedó un remanente de 0.703. Ahora, estos productos, ¿cuál de los dos es el que va a dominar? Si se fijan, la proporción de cal que tenemos es bastante grande. Entonces, tenemos una de aluminio y 3 de cal. Entonces, quien nos restringe en esta ocasión es el aluminio, es el que está en menor cantidad, 0.022. Entonces, este 0.022 se va a consumir de aluminio, se consume todo. Y acá, pues vamos a tener 0.022 por 3, lo que se va a consumir de cal. Eso nos va a dar como resultado 0.022 aluminato tricálcico como reacción final. Ahora, en las cantidades remanentes, pues todo el aluminio se consume por completo.
La cal pues se reduce en 3 veces 0.022 y nos queda 0.637. Entonces ya tenemos el segundo compuesto, el C3A. Sigue elevando la temperatura en el horno y ahora vamos a producir los silicatos cálcicos. Tengan en consideración que ahora ya solo tenemos 0.637 moles de cal. Una vez que se consumen ese óxido de hierro y el aluminio, en las reacciones anteriores comienza a reaccionar el silicio, sigue elevando la temperatura, el óxido de silicio, que se forma con la cal libre y nos da como resultado el silicato bicálcico. Recuerden que estos son los componentes principales del cemento y son los que nos van a dar la resistencia mecánica, nos van a dar la hidraulicidad y la estabilidad química. Entonces, también se denomina velita. Una de silicio más 2 de cal nos produce una de silicato bicálcico. De silicio, pues no lo hemos tocado hasta ahora y tenemos exactamente 0.247 moles de silicio. De cal, pues nos habían quedado de la reacción anterior 0.637. ¿Y cuál de los dos va a restringir? El que esté en menor cantidad. En este caso va a dominar 0.247 porque se va a consumir todo. Entonces, este 0.247 se consume de silicio. Nos dicen que son 2 veces la de cal, o sea, 0.247 por 2. Y nos produce 0.247 moles de silicato bicálcico. Este va a ser el tercer compuesto que vamos a tener. Esta es la cantidad en moles. Pero en el siguiente proceso de reacción interviene y esta cantidad se modifica. El remanente, pues la diferencia, se consume todo el silicio y únicamente nos queda la cal libre, la cal viva. Esta cal viva nos queda una cantidad de 0.143 moles. Entonces este va a ser el que va a intervenir en la siguiente reacción. Ahora, en la última reacción, seguimos elevando la temperatura, llegamos a los 1450 grados y se produce el punto de fusión y es aquí donde se produce el clinker. Entonces, en este punto de fusión, nosotros tenemos que tras completarse la reacción anterior, si sobra óxido de calcio, que es lo más común, el silicato bicálcico formado reacciona con la cal para formar el silicato tricálcico, o mejor conocido como la halita. Me dicen que un mol de silicato bicálcico más un mol de cal me produce un mol de silicato tricálcico. El anterior sabíamos que el silicato bicálcico quedaba 0.247 y de cal libre me quedan 0.143. En este caso únicamente tenemos un mol de silicato bicálcico y uno de cal. O sea, 1 en proporción 1 a 1. Y eso nos forma 1 de silicato tricálcico. Entonces, ¿cuál de los dos va a predominar? Otra vez el que esté en menor cantidad. En este caso es 0.143. Se va a consumir por completo la cal. Entonces, se consume la cal, 0.143 por completo. No nos queda nada de cal. Del silicato bicálcico se consume exactamente 0.143 y eso nos da un remanente de silicato bicálcico de 0.104. Lo que se consume, pues la proporción es 1, 1, 1. En este caso, 0.143 de silicato bicálcico, 0.143 de cal, nos produce 0.143 de silicato tricálcico. Ahora, del silicato bicálcico, ojo, que aquí es donde se confunden al momento de hacer las evaluaciones. Recuerden que en el ítem anterior nosotros calculamos una cierta cantidad de silicato bicálcico. Pero ese silicato bicálcico reacciona con la cal en este apartado, en esta nueva reacción, al incrementar la temperatura, y se combina con la cal. Entonces, una parte se convierte en silicato tricálcico, pero hay una parte que se reduce y pues nos da como resultado el producto final o la cantidad final de silicato bicálcico. Entonces, el silicato bicálcico en realidad que nos produce después de la mezcla es de 0.104 y de silicato tricálcico 0.143. Estos son los dos productos finales que vamos a tener del proceso de reacción. Bien, ahora que ya tenemos cuál es la cantidad de cada uno de estos compuestos, del silicato bicálcico, del silicato tricálcico, del C3A y del C4AF, pues estamos en la capacidad de poder determinar cuál es la proporción final en
en gramos de cada uno de esos compuestos. Entonces tenemos 0.022 moles de aluminato tricálcico, 0.143 moles de C3S, tenemos 0.019 moles de C4AF y tenemos 0.104 moles de C2S. Entonces, con estas cantidades de moles, tenemos que determinar cuánto es la cantidad final en gramos de cada uno de estos compuestos y pues ver la proporción de cada uno, que es lo que nos interesa. Nuevamente retomamos a las siglas. Recuerden que la C representa la cal, la A representa el aluminio, el óxido de aluminio, la F representa el hierro, el óxido de hierro, la S el óxido de aluminio. Entonces tenemos el compuesto C4AF. Recuerden que lo que representa en realidad son 4 de cal, una de aluminio, de óxido de aluminio y una de hierro. En este caso, pues no vamos a tomar la molestia de volver otra vez a calcular cuánto vale el óxido de aluminio en gramos por mol, porque ya lo tenemos. Al inicio del ejercicio determinamos cuánto era el peso del óxido de aluminio, del óxido de hierro y del óxido de silicio. Para el caso de la cal también ya lo habíamos calculado, pues tenía un peso de 56.077. Recuerden que es la suma del calcio más el oxígeno. Entonces nos da como resultado 56.077 por 4. El aluminio, el óxido de aluminio, recuerden que son 2 de aluminio más 3 de óxido. Entonces ya lo habíamos calculado también, nos da un valor de 101.961. Del hierro pesa 159.687. Lo mismo, ya habíamos calculado que era la suma de 3 de oxígeno más 2 de hierro. Si sumamos todos estos compuestos de manera individual y hacemos un total para ver cuánto pesa el C4AF, obtenemos que pesa 485.956. Hacemos lo mismo para el C3A, pues el óxido de calcio sabemos que pesa 56.077 por 3. El óxido de aluminio pesa 101.961, da un total de 270.192. Ya tenemos dos compuestos, faltan dos. El silicato bicálcico y el silicato tricálcico hacemos lo mismo. De la cal libre, pues sabemos que pesa 56.077 por 2 más 60.083. Nos da un total de 172.237. De ahí, del silicato tricálcico, tenemos que la calibre pesa 56.077 por 3 más una de silicio, de óxido de silicio, que pesa 60.083. Nos da un total de 228.34. Ya tenemos el peso molecular en gramos por mol de estos cuatro compuestos y ya sabemos cuántos moles hay de cada uno de los compuestos. Entonces tenemos que sacar cuánto es el resultado final. Sabemos las cantidades en gramos por mol, en gramos por mol que sacamos de la tabla periódica y también que calculamos en el ítem anterior. Sabemos cuánto es la cantidad que tenemos de moles de acuerdo al proceso estequiométrico que hemos seguido, de acuerdo a toda la química que hay detrás de él cuando elevamos la temperatura. Y pues para obtener la cantidad en gramos, simple y sencillamente hacemos análisis dimensional nuevamente. Multiplicamos gramos por mol y eso nos da como resultado gramos. Entonces multiplicamos 485.956 por 0.019 y nos da como resultado 9.233. 270.192 por 0.022 nos da como resultado 5.944. 172.237 por 0.104, 17.913. Y 228.314 por 0.143 da como resultado 32.649. Ahora sí, esta es la cantidad en gramos que vamos a tener de clinker al final del proceso de clinkerización. Iniciamos con 100 gramos, si usted se recuerda, les dije que hicieran, que se fijaran en ese dato. Iniciamos con 100 gramos de sumados de silicio, de aluminio, de hierro y de carbonato cálcico. Y tenemos como final, como producto final, 65.739 gramos de clinker. O sea, el producto final, el cemento que vamos a requerir.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se hicieron los otros 34 puntos y algo que hacen falta ahí, los otros gramos? Recuerden que en la primera etapa que nosotros vimos, el carbonato cálcico, al elevar la temperatura, libera el dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono es el remanente que queda, o sea, la diferencia entre los 100 y los 65.739 gramos. Acuérdense. Ahora, este es el ítem número 2. Ya me están dando las cantidades de moles de cada uno de estos compuestos. Ese es el ítem 2. Ahora, el ítem C, que es la cantidad en gramos, es esta parte de acá. La cantidad total y la cantidad individual de cada uno de los compuestos. Y lo único que quedaría pendiente sería sacar el porcentaje en peso. Simplemente dividimos 9.233 entre 65.739 y nos da un porcentaje en peso de 14.05. 5.944 entre 65.739 nos da como resultado 9.04. 17.913 entre 65.739 me da 27.25 y 32.649 entre 65.739 49.66. Hacemos la sumatoria y pues obtenemos el resultado que obviamente tiene que ser igual a 100 a la totalidad. Acá tenemos el ítem D, ya tenemos los porcentajes finales. Solo fíjense en dos proporciones que son las que vamos a requerir para poder contestar los ítems siguientes que me están solicitando. El E, el F y el G. ¿Quién me va a determinar a mí si el cemento es resistente o no a los sulfatos? Pues obviamente el C3A. ¿En qué cantidades? Pues ya lo dice la normativa C150. La normativa C150, que es la referente a los cementos, me dice que si yo tengo una proporción más baja de un 8%, me dice que es resistente, de moderada resistencia a los sulfatos. Pero si tiene un porcentaje abajo del 5%, es altamente resistente a los sulfatos. Tenemos esas dos categorías. Si es mayor al 8% que les estoy comentando anteriormente, si es mayor al 8%, entonces es un cemento que no es resistente a los sulfatos. Entonces acuérdense, nos da un porcentaje de 9.04, entonces no es resistente a los sulfatos. De ahí el C2S y el C3S. Recuerden que el C2S tiene bajo calor de hidratación en comparación al C3S que tiene alto calor de hidratación. Entonces el cemento tiene mayor proporción del C3S, por lo tanto va a ser un cemento de alto calor de hidratación. Y la última cosa que tenemos que observar es que la proporción de C3S es mayor. Si es mayor, recuerden que quien me da la resistencia mecánica instantánea es el C3S, no el C2S. El C2S me da una resistencia mecánica, pero al cabo de un año. Entonces, por lo tanto, como predomina el C3S, va a ser una resistencia mecánica inicial alta. Respuesta ya puntual a cada una de las preguntas. En el inciso E, obviamente el cemento obtenido a partir del clinker no será resistente al ataque de los sulfatos, ya que entre los constituyentes que lo forman se encuentra el aluminato tricálcico en un porcentaje superior al 8%. Este constituyente reaccionará con los sulfatos para formar etringita secundaria, que es un compuesto expansivo que fisura el hormigón. Ojo, si usted tiene que este cemento lo va a utilizar, por ejemplo, para tuberías de drenaje, va a tener problemas. En el drenaje obviamente tiene altos contenidos de sulfatos. Va a producir esta etringita secundaria y se le va a fisurar el material. Si usted tiene zapatas o si tiene cimentaciones que van a estar en contacto con agua salinitosa, con agua con altos contenidos de sulfatos, tampoco le va a servir porque tiene un porcentaje muy alto de C3A, por lo tanto no va a ser resistente a los sulfatos. Ojo, tiene que tener cuidado con eso. De ahí me preguntan si no es resistente a los sulfatos, ¿qué cantidad de material tendría que adicionar para poder mezclarlo? Entonces, si usted se recuerda, en la primera etapa se mezcla lo que es el hierro más el aluminio, más 4 de cal y eso me produce C4AF. Si nosotros adicionamos 0.022 moles de óxido de hierro en gramos,
o sea 3.55 gramos de hierro al inicial, tendríamos que a las 0.019 moles presentes, de esta forma obtendríamos un total de 0.041. ¿Qué quiere decir? Se va a consumir o vamos a tener la misma cantidad de aluminio y la misma cantidad de hierro. Se consumen los dos y no obtenemos el C3A, que es el siguiente proceso de reacción. Eh, Igualando el número de moles de hierro con el de aluminio presentes. De esta forma se consume todo el óxido de aluminio en la primera reacción y se evita la formación del aluminato tricálcico. Por lo tanto, la formación de tringita y por ende vamos a tener una resistencia elevada a los sulfatos presentes. En el inciso F, pues nos preguntan cuáles son los constituyentes de la resistencia mecánica y pues si vamos a obtener resistencias mecánicas instantáneas o a largo plazo. Los constituyentes responsables de la resistencia mecánica del cemento preparado a partir del clinker producido son el silicato bicálcico y el silicato tricálcico. Si bien su influencia sobre la resistencia mecánica es diferente, el silicato bicálcico produce resistencias a tiempos prolongados y el silicato tricálcico resistencia a cortos plazos. Ya vamos a ver las curvas de resistencia mecánica. Así, en el caso que nos ocupa, que es este ejercicio, nos dicen que el clinker presentará una elevada resistencia a tiempos cortos debido a que tenemos altos contenidos mayores de silicato tricálcico que silicato bicálcico. Esta es la gráfica, pues recuerden que el aporte de resistencia mecánica del C3A y del C4F prácticamente es nula, es sumamente baja, anda alrededor de los 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el silicato tricálcico nos da resistencias instantáneas prácticamente en los primeros días, es el que nos aporta la mayoría cantidad de resistencia mecánica y se comporta de manera parabólica. En cambio, el silicato bicálcico, si se fijan, en la medida que va pasando el tiempo, a los 28 días todavía no alcanza una resistencia mecánica considerable, al cabo de los 90 días ahí va incrementando, pero al cabo de un año, que es prácticamente donde se alcanza la resistencia mecánica final del concreto, tenemos que son casi iguales, lo mismo. Entonces, por lo tanto, en el cemento, como predomina el C3S, vamos a tener cementos de alta resistencia mecánica inicial. Y pues nada, chicos, este es un ejercicio bastante práctico, un ejercicio pues de metodología directa en el cual nosotros podemos ver la influencia que tienen tanto las materias primas como la composición química final del cemento. Una observación, en el caso del último ítem, que si nosotros queremos obtener un cemento de bajo calor de hidratación, siempre la proporción de C2S va a ser mayor que la proporción de C3S. Eso nos da un cemento de bajo calor de hidratación y por lo tanto lo podemos utilizar en represa. Es un cemento que no es común, no es para nada común. Generalmente se utilizan cementos adicionados para poder lograr esta cualidad. No se vende, no es tan común en el mercado. Entonces, solamente agradecerles por su atención. Espero que haya sido productiva esta media hora que hemos desarrollado este ejercicio. Traten de resolverlo por su propia cuenta y pues prácticamente este es un caso práctico que vamos a desarrollar en la evaluación, en la tercera evaluación. Estudienla, practíquenla y espero que les haya gustado. Saludos.